El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo estudio. Vamos a empezar a estudiar un nuevo libro, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro realmente fascinante. Y digo fascinante porque Dios a través de este libro nos permite conocer más acerca de Cristo y de su iglesia, no solamente aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y aunque para muchos este libro se les puede hacer un poco confuso debido al simbolismo y a las imágenes que aparecen en el libro, eh, tenemos de que entender de que este mensaje o este lenguaje y estas imágenes no eran tan extrañas para los lectores del primer siglo, como sí lo es para muchos de nosotros hoy en día. El hecho que haya imágenes, metáforas y números no significa que lo que está escrito no sea real. Por el contrario, este tipo de lenguaje tiene el propósito de mostrarnos lo real, lo verdadero. Y debido a que se nos presenta en este libro vistazos del futuro y del cielo, es necesario o se requiere usar este tipo de lenguaje para poder presentar lo que Dios desea mostrarnos y además para que nosotros podamos entender lo que Juan vio en visión. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y lo que el mensaje de este libro hace es revelar de forma completa lo que antes estaba escondido, lo que antes estaba velado o tapado. En los evangelios, nosotros podemos conocer eh, acerca de la vida de Jesús, acerca de su ministerio aquí en la tierra, y vemos cómo se anticipa con ansias su venida en gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Pero en este último libro de la Biblia se nos presenta a Cristo glorificado, a Cristo en la plenitud de su gloria por la eternidad. El libro de Apocalipsis se trata acerca de Cristo y acerca de su revelación, de la revelación que Él le va a dar a sus siervos. El mensaje que se habla aquí, que se habla en Apocalipsis, es acerca de la revelación final de los propósitos redentores de Dios, es decir, cuando el reino sea consumado y nuestra redención sea completa. Apocalipsis es un libro de profecía que no solo contiene advertencias, sino también consuelo. No solo anuncia juicios futuros, sino también bendiciones. Dicho esto, empezamos nuestro estudio y que el Señor nos ayude a poder entender su palabra. El tema de hoy lo he titulado La revelación de Dios. Leamos los primeros 3 versículos de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que tenemos, Señor, de poder estar juntos en este momento, de poder escuchar tu santa y bendita palabra. Amado Padre, estamos por empezar este nuevo libro, Señor, que para muchos puede parecer difícil, complicado de entender. Te pedimos, amado Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú guiándonos, Señor, a través de todo este estudio que vamos a tener. Amado Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y que tu palabra de esta mañana, Señor, pueda impactar nuestras vidas y transformarnos cada vez más
a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por todo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Lo primero que debemos entender es que todo el contenido de este libro, es decir, cada palabra, proviene del Señor Jesucristo. El libro inicia de esa manera. El libro inicia diciendo la revelación de Jesucristo. El origen de esta revelación proviene del Padre. Él es quien le da al Señor Jesucristo esta revelación para que pudiese mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Los ángeles son servidores de Dios. Esa es su tarea, servir al Señor. Así que el Señor Jesucristo lo que hace es enviar su mensaje a Juan por medio de uno de sus ángeles. Y Juan, a su vez, tiene la tarea de comunicar este mensaje a las iglesias. Juan, el apóstol Juan, va a ser el instrumento humano que Dios va a utilizar para comunicar el mensaje de Cristo, la revelación de Cristo. Y fíjense cómo es que funciona esta transmisión del mensaje. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, la primera parte. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. El mensaje es de Jesucristo y él va a usar al ángel y va a usar a Juan para poder transmitir este mensaje a todos los demás, es decir, a sus siervos, a las iglesias. El apóstol Juan vivía en Éfeso cuando fue hecho prisionero por las autoridades romanas, y lo desterraron a Patmos, una pequeña isla en el mar Egeo. Desde allí es que Juan escribe este libro, Apocalipsis. En aquel tiempo, entre los años 81 y 96, hubo una intensa persecución en contra de los cristianos. Diocleciano era el emperador romano en aquel tiempo, y él fue el primer emperador romano que demandó que todos sus súbditos lo adorasen. Si bien es cierto que antes también hubo persecución, cuando leemos en el libro de Hechos, vemos que los cristianos eran perseguidos, pero en ese entonces era distinto porque los cristianos eran perseguidos porque eran vistos como una secta del judaísmo o como una amenaza al imperio. Pero hasta este momento, los cristianos no habían sido obligados a que adorasen a un emperador romano. Los cristianos, ante tal demanda del emperador Diocleciano, se rehusaron. Ellos rehusan ceder a las demandas del emperador. Y por eso es que comienzan a ser perseguidos y encarcelados. Y es así como Juan cae preso y es enviado a la isla de Patmos. La frase que aparece al final del versículo 1 dice, las cosas que deben suceder pronto. Esta frase, las cosas que deben suceder pronto, implica que la revelación de Jesucristo es concerniente a eventos futuros, acontecimientos futuros. La palabra pronto podría hacer que nos preguntemos en qué sentido podemos entender esta palabra, la palabra pronto. La palabra pronto en griego es entachei, que se traduce como pronto o en breve. Pero esto no quiere decir que las cosas tienen que suceder ya o de manera inmediata. La palabra en tachei también tiene un sentido de rapidez, dando a entender, según lo que estamos hablando, según el contexto del libro, dando a entender que los eventos finales, los eventos futuros, ocurrirán rápidamente una vez que se inicien. Una vez que las señales de Mateo 24, las señales previas a la venida de Cristo, que vimos hace algunas semanas, una vez que las señales de Mateo 24 empiecen a darse, todos los demás eventos se llevarán a cabo con celeridad. Esta palabra, entachei, también la encontramos en la parábola de la viuda y el juez injusto.
Jesús en esta parábola dijo, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Os digo que pronto, aquí aparece la palabra en taché, os digo que pronto les hará justicia. Y aquí esta palabra también tiene el sentido de rapidez. En el versículo 2, vemos que Juan es quien da el testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Cristo y de todo lo que vio. Pero para entender mejor acerca de a qué se refiere Juan cuando dice el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, es importante conocer cuál era el concepto que tenía Juan acerca de la palabra de Dios. Para el apóstol Juan, Jesucristo era la palabra de Dios encarnada, era la palabra viviente. Vemos en Apocalipsis, vemos en Apocalipsis 19:13 que Jesucristo se identifica a sí mismo como el verbo de Dios. Ahora, yendo al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan 1, versículo 1, la palabra dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo en griego es logos, y esta palabra, logos, es muy rica en significado. Puede traducirse no solo como verbo, sino también como palabra o como mensaje o mandato. Y incluso hay otras palabras como es que la palabra logos se puede traducir. Así que el verbo de Dios es igual a decir la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Juan también afirma que él da testimonio de todo lo que vio. Y aunque a lo largo del libro de Apocalipsis vemos la actividad literaria de Juan, Juan mismo declara que todo lo que él escribió es lo que había visto, lo que Dios le había mostrado en visión. Y Dios mismo va a dar fe que lo que está escrito en este libro no es producto del pensamiento de Juan. Leamos Apocalipsis 21:5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fíjense que es el Señor quien le dice a Juan, escribe. Le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Como les dije, el mensaje de este libro es divino. El mensaje es de Jesucristo. Juan simplemente escribe lo que el Señor le ha mostrado, lo que el Señor le dice que puede escribir. Sin embargo, muchos no leen el libro de Apocalipsis porque se les hace difícil entender. Pero debemos entender, queridos hermanos, que Dios es el más interesado en que tú puedas leer y entender este mensaje de profecía. Dios, además, es quien nos da el entendimiento para que nosotros podamos comprender su palabra. Nosotros, por nosotros mismos, por nuestro propio intelecto, no lo podríamos hacer. No podríamos entender este mensaje. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Así que, por más que nos esforcemos, si nosotros no buscamos de Dios, si no oramos, no vamos a poder comprender lo que Dios desea revelarnos, lo que Dios desea mostrarnos acerca de las cosas que han de suceder. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Decirle a alguien que es bienaventurado es como decirle bendito o afortunado. Y eso es lo que el Señor le dice a los que leen
y oyen las palabras de la profecía, es decir, las palabras que están en este libro. En aquel tiempo, en el primer siglo, los cristianos no tenían Biblias como ahora nosotros tenemos. Incluso la mayoría, por no decir todos, tienen varias versiones, pero no la leemos. Ellos, los primeros cristianos, tenían que escuchar la lectura de la palabra de Dios en voz alta, en las sinagogas, durante los días de reposo. Y fíjense que cuando el pueblo de Dios se congrega para oír su palabra, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, cuando el pueblo de Dios se congrega, Dios nos bendice. No importa si es de manera virtual, estamos congregados en el nombre del Señor y su presencia está en medio de nosotros. Por eso es importante que nos congreguemos. Si bien es cierto, uno puede escuchar esta prédica después, cuando lo subimos a la página de la iglesia, pero no es igual. Dios desea que su pueblo se congregue, que su pueblo esté unido y que juntos podamos alabar su santo nombre y escuchar su santa y bendita palabra. Pero no solo hay que leer y oír las palabras de la profecía, sino también debemos guardar las cosas que están escritas en ella. Es decir, debemos atesorar esas palabras en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con aplicarla a nuestra vida, con aplicarla a tu vida. La palabra dice que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. De otro modo, la palabra misma nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Hay una bendición grande para quienes atesoran las palabras de esta profecía. Pero al parecer muchos no saben eso. Un teólogo americano llamado John Walworth dijo lo siguiente acerca de este libro. El libro de Apocalipsis es el único libro de la Escritura que contiene una promesa tan directa de bendición. Parece prever que muchos habían de descuidar este libro o ignorar su revelación profética. Es extraño que el único libro del Nuevo Testamento que invoca sobre el lector una especial bendición se haya de quedar con frecuencia sin leer. ¿Por qué deberíamos escuchar cuidadosamente y guardar lo que está escrito en este libro? La respuesta es porque el tiempo está cerca. ¿Y a qué tiempo se refiere el texto? ¿A qué tiempo se está refiriendo Juan con esto? Se refiere al tiempo del retorno de Cristo por segunda vez a la tierra. La palabra tiempo en griego en este versículo es kairos, que también se traduce como periodo o época. Ahora, debemos tener claro que el tiempo de Dios es muy distinto a como nosotros vemos o medimos el tiempo. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido aún, es porque tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de nuestros familiares que aún no conocen de Cristo, tiene misericordia del mundo, porque hay mucha gente, muchísima gente que aún no conoce del Señor. Y si el Señor viniera ya, todos los que no conocen de Cristo estarían perdidos. Mientras que para muchos, el tiempo de la venida de Cristo se está tardando. Para Dios, ese tiempo es insignificante, no es nada. No nos olvidemos que Cristo puede venir en cualquier momento.
en el tiempo que nosotros menos nos imaginamos. También debemos tener presente que Dios es quien fija los tiempos y las épocas. Él es quien determina cuándo sucederán las cosas. Tú podrías pensar una cosa. Podrías pensar que el Señor se va a tardar, que todavía falta mucho tiempo, pero tú no sabes eso. ¿Por qué creen que el Señor en su palabra nos insta, y no una vez, sino muchas veces, a que estemos preparados? Preparados para ese día. Y cuando habla de ese día, no solamente se refiere a un periodo de 24 horas, sino a esa época, a ese tiempo. En el momento que menos nos imaginemos, las cosas se pueden comenzar a dar. Y una vez que las cosas inicien, todo se moverá rápidamente hasta que el Señor regrese. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan ahora se dirige a los receptores del mensaje, a las 7 iglesias de Asia, a las 7 iglesias que están situadas en la parte occidental de Asia Menor. El motivo de haberse dirigido a estas 7 iglesias y solo a estas 7 iglesias, no a las demás, no lo sabemos con seguridad. Es posible que la razón de por qué 7 iglesias fueron escogidas es porque el número 7 expresa totalidad. Para los judíos, los números eran muy importantes, tenían significancia. Y a lo largo del libro de Apocalipsis, vamos a ver que el número 7 predomina. Vamos a ver 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 candelabros de oro, 7 espíritus, etc. Estas 7 iglesias van a ser mencionadas por su nombre en el versículo 11 y también una descripción en los capítulos 2 y 3 de este libro. Y todas ellas contienen cualidades representativas, obediencia y desobediencia, que es algo constante de todas las iglesias en todas las épocas. Estas 7 iglesias representan a la iglesia en general, a la iglesia de todos los tiempos, de todas las épocas. Estas 7 iglesias van a recibir el saludo de parte del Dios Trino, de parte de las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 4 vemos el saludo que hace Juan, pero sabemos que él está transmitiendo el mensaje de Cristo. El saludo es el siguiente: gracia y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta expresión, gracia a vosotros y paz, era un saludo muy común entre los cristianos de la iglesia primitiva. Ese tipo de saludo era muy característico del apóstol Pablo en sus escritos. Pero fíjense
que no solamente dice gracia y paz a vosotros, sino que dice gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. Este es el saludo del Padre. Se refiere a Dios, Dios Padre. Y este saludo es único y revela la infinitud de Dios con respecto al presente, pasado y futuro. Y es debido a que Dios es eterno. Esta descripción de Dios es aplicable también a Jesucristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Mesías era conocido como el que ha de venir, pero en este saludo trinitario, como dije, es el saludo de parte del Dios Trino. En este saludo trinitario, Jesús tiene su lugar de igual manera que el Espíritu Santo. Esta frase, aquel que es y que era y que ha de venir, es entendida generalmente como una paráfrasis del nombre divino representado a lo largo del Antiguo Testamento en el tetragramatón hebreo. Ahora, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa tetragramatón? Tetragramatón significa 4 letras y se utiliza a menudo como término técnico para referirse a la palabra hebrea Yahweh, que significa yo soy el que soy. Yahweh o yo soy el que soy es el nombre que Dios le dio a Moisés cuando éste le dijo, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Le dice Moisés al Señor. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora veamos la siguiente frase. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esta es una referencia simbólica de la completa manifestación del Espíritu Santo. Ojo, no quiere decir que haya 7 espíritus o 7 espíritus santos, sino más bien se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. El número 7, como dije, es símbolo de plenitud, no necesariamente de perfección. Por supuesto que lo completo podría ser perfecto, pero no siempre. Muchas veces tendemos a pensar que el 7 es sinónimo de perfección. Como dije, podría ser, pero les explico algo. Más adelante, en este estudio, cuando lleguemos al capítulo 13, nos vamos a encontrar con el anticristo. En el capítulo 13 veremos que el anticristo aparece y el texto dice que tiene 7 cabezas. Eso de ninguna manera puede ser perfecto. Por eso le digo que es mejor que entendamos o nos quedemos con el significado de lo pleno y de lo completo. Luego de eso, viene el saludo del Hijo, de Jesucristo. Juan, inmediatamente después de mencionar su nombre, Jesucristo, añade 3 descripciones acerca de Cristo. Primeramente lo llama el testigo fiel, luego el primogénito entre los muertos y finalmente el soberano de los reyes de la tierra. El Señor Jesucristo, durante su vida terrenal, durante su vida en la tierra, testificó fielmente de la palabra de Dios. Él fue el profeta por excelencia. Además, fue el primero en ser revestido de inmortalidad por la resurrección de entre los muertos. Además, el Señor es quien ejerce autoridad tanto sobre los vivos como sobre los muertos. Y Él gobierna en forma soberana sobre todos los reyes de la tierra. Luego que Juan menciona estas palabras que identifican las funciones más importantes del Mesías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo,
Juan va a pasar a dedicarle alabanzas al Señor. Y empieza diciendo, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados por su sangre. Al escuchar al que nos ama, es realmente hermoso. Hoy en día hay tanta gente en depresión por distintas circunstancias, quizás por las cosas que están pasando. Hay gente que se siente sola, gente que siente que nadie lo ama. Y digamos que sea así, pero el Señor Jesucristo te ama. Y su amor no tiene comparación con el amor que nadie te puede dar. El amor de Cristo por ti, por mí, por nosotros, que somos sus discípulos, es algo presente y continuo. Cristo mostró su amor por nosotros al derramar su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero no solo nos amó, sino que también nos libertó de nuestros pecados y culpa para siempre. Él nos lavó nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz. ¿Qué dirían mis hijos si llegara un tiempo de persecución fuertísima y yo diera mi vida por ellos, diera mi vida por salvarlos? Ellos dirían, mi padre me amaba tanto que dio su vida por mí, y vivirían agradecidos toda su vida por lo que hice por ellos. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti, querido hermano. Y a veces no valoramos su gran amor por nosotros. A veces no valoramos su sacrificio. Jesucristo no solo nos amó, sino que nos ama y nos amará por la eternidad. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esta es una expresión realmente maravillosa para cada uno de nosotros que hemos creído en Él, que hemos creído en Cristo. Juan seguramente tuvo en mente un pasaje del Antiguo Testamento que combina los conceptos de reino y sacerdocio. Seguramente pensó en la escena del monte Sinaí, donde Dios le dijo a su pueblo, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes, refiriéndose al pueblo de Israel, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y esas palabras son semejantes a lo que el apóstol Pedro le va a decir a los creyentes muchos años después, en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que los cristianos somos para Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Él nos escogió, Él nos apartó para que seamos lo que Él dice en su palabra. Pero luego del recuento de estas bendiciones, Juan termina con una doxología expresando su gratitud y adoración a Dios. Juan va a decir, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. De esta forma sencilla es que Juan introduce el tema de la segunda venida de Cristo. Juan, a través de este libro, no solo habla del sufrimiento y triunfo de Jesús, de su sacerdocio y soberanía, sino también de su inminente retorno, y vincula la venida del Señor con las nubes. Juan mira hacia el futuro y ve a Jesús que regresa sobre las nubes del cielo, como lo había prometido. Mateo capítulo 24, versículo 30.
dice lo siguiente: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. Fíjense, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y todo ojo lo verá. Juan toma prestado lenguaje de la profecía mesiánica de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Esta profecía señala el retorno personal y visible de Jesucristo. Y declara algo más. Declara que todos lo verán, es decir, todo el mundo, creyentes e incrédulos por igual. La expresión incluso los que lo traspasaron tiene que ver no solo con los judíos y gentiles que estuvieron en el momento de su crucifixión, que estuvieron allí en ese tiempo y en ese lugar, sino que esta expresión también se refiere a todos los que lo desprecian, ridiculizan y repudian el día de hoy. Es decir, a todos aquellos que se niegan a creer y aceptarlo como su Señor y Salvador. Todos aquellos son aquellos que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pareciera a primera vista que la gente se arrepentirá, que la gente del mundo en aquel momento se arrepentirá de sus pecados al ver que Cristo viene. Pero no necesariamente será así. La expresión se lamentarán a causa de él significa una manifestación de lamento externo, pero no necesariamente un pesar interno y un arrepentimiento genuino. No se lamentarán por lo que hicieron a Cristo, es decir, por haberlo rechazado, sino por el juicio que caerá sobre ellos cuando Cristo vuelva. Se llenarán de remordimiento, pero no enmendarán su vida, es decir, no se arrepentirán cuando vean a Jesús. Y debido a que no se arrepienten, tendrán que enfrentarse con el juez de toda la tierra en el día del juicio para recibir su castigo correspondiente. Juan concluye este pasaje con una afirmación: sí, amén. Y esta afirmación contiene una doble confirmación, o podríamos decir afirmación. El sí, la palabra sí, es una expresión griega y el amén, una expresión hebrea. Las dos palabras juntas, sí, amén, son como una rúbrica que enfatiza la certeza de lo que se ha dicho. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí el Señor se presenta como el alfa y la omega. Alfa y omega son dos palabras del alfabeto griego. Son su primera palabra y la última palabra. Y al ser usadas de este modo o al verlas juntas, como parece, el alfa y la omega, expresa que abarca todo en medio, todo lo que existe, es decir, de principio a fin. La pregunta es si estas palabras se refieren a Dios Padre o a Cristo. Veamos. Por un lado, el yo soy lo había pronunciado Dios,
Dios Padre, cuando llamó a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dijo, yo soy el que soy. Pero vemos en los evangelios, vemos en el evangelio de Juan, que Jesús se identifica a sí mismo varias veces con esta fórmula, con estas palabras, yo soy. Por ejemplo, cuando dice, antes que Abraham naciera, yo soy, dijo el Señor Jesucristo. Tanto Dios como Jesucristo se identifican a sí mismos como yo soy el alfa y la omega. Ahora, en el versículo 4 que acabamos de leer, cuando aparece la expresión el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, allí vemos el saludo del Padre. Allí se refiere a Dios Padre. Pero en el versículo 8 vemos que se dice lo mismo acerca del Señor Jesucristo, confirmando así su deidad y su protagonismo total en este libro de Apocalipsis. Aquel que nos amó y nos ama es quien desea mostrarnos las cosas que han de venir, pero no para que tengamos miedo, queridos hermanos, sino para que podamos poner toda nuestra confianza en Él, para que podamos confiar plenamente en Él y para que sepamos que nuestras vidas están en sus manos, porque Él nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Y a la vez, nuestro Señor, quien nos ama, quiere que tengamos paz y gozo de saber que en el momento que Él nos llame a su presencia, que en el momento en el que partamos a su presencia o nos encontremos con Él en las nubes, si es que Él viene antes, si es que Él viene cuando aún nosotros estamos vivos. El que nos ama quiere que sepamos que hay grandes cosas, que hay grandes bendiciones reservadas y preparadas para cada uno de nosotros en el cielo, para todos aquellos que hemos creído en Él, para todos aquellos que lo hemos reconocido y aceptado como nuestro Señor y Salvador. Termino leyendo lo que dijo el apóstol Juan. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de este libro, Señor, tú deseas bendecir nuestras vidas. Y al mismo tiempo tú deseas, amado Padre, que podamos saber las cosas, Señor, que nos aguardan en el cielo. Muchas veces al leer este libro, Señor, solamente nos concentramos, Señor, en los juicios que han de venir. Pero los juicios que han de venir es sobre el mundo pecador. Señor, tú nos guardarás de aquella hora que ha de venir sobre todo el mundo, Señor. Te pido, Dios bendito, que pongas en nosotros, Señor, ese anhelo de buscarte cada vez más, de poder pasar tiempo contigo, Señor. Te pido asimismo, Señor, que abres nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, los tiempos y los eventos, para que podamos entender las cosas que han de venir pronto, como tú dices en tu palabra. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te pido que nos fortalezcas y que nuestra mirada, la mirada de cada uno de nosotros, pueda estar fija en ti. Te damos gracias por todo, bendito Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.